El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él le replicó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes. Dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. A nosotros, hermanos, desde nuestra niñez en el catecismo, nos enseñaron los mandamientos de la ley de Dios. ¿Para qué? Para que supiéramos qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero tristemente, a través de los años, y siendo sinceros, la mayoría de los cristianos católicos los han olvidado. Los han olvidado y ya no se acuerdan cuáles son los 10 mandamientos, mucho menos los 5 de la Santa Madre Iglesia. Pero ¿por qué se nos han olvidado los mandamientos de la ley de Dios cuando de hecho no los aprendimos en la niñez? Y hay un dicho que dice así: lo que bien se aprende jamás se olvida. Pero si en nuestra vida adulta hemos olvidado y ya no sabemos cuáles son los mandamientos de la ley de Dios, es porque en el caminar de nuestra vida no los hemos vivido. Los olvidamos y ya no los volvimos a recordar. Y aquello que no se practica, se olvida. Si hemos olvidado y ya no sabemos los 10 mandamientos, esto quiere decir entonces que a veces no vivimos conforme a los mandatos de Dios. Y hoy el Evangelio nos invita a ver a este joven que se acerca a Jesús para decirle qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. Y el Señor le dice: ¿por qué me preguntas a mí de lo bueno, si solo Dios es bueno? Con esto Jesús le da a entender: te acercas a mí porque me reconoces como Dios, porque sabes que mi respuesta te favorece a ti. Y Jesús le responde: cumple los mandamientos. El joven pregunta: ¿cuáles? ¿Cuáles? Así como mucha gente también me pregunta y les digo:
haz un buen examen de conciencia para que hagas una buena confesión sobre los 10 mandamientos, a ver en qué has fallado a Dios, sobre los 5 de la Santa Madre Iglesia, a ver qué has fallado en tu compromiso como cristiano, y sobre los pecados capitales. Y me preguntan igual que este joven, ¿y cuáles son? ¿Cuáles? Se los empiezo a repasar y dice, ya ni me acordaba, es más, ni me lo sé. Digo, pues repásalos, estúdialos y sobre ellos ve en qué has faltado al amor que Dios te tiene. Jesús, cuando le repasa los mandamientos, parte de los mandamientos, dice el joven, todo eso lo he cumplido desde mi niñez. Pero sigue preguntando, ¿y qué más me falta? Está ansioso por querer alcanzar la vida eterna. No se ha conformado con cumplir los 10 mandamientos, sino que quiere algo más. Y Jesús, conociendo su corazón, su ambición de alcanzar la vida eterna, que es a la ambición que deberíamos de tender todos, lástima que nuestra ambición está en los bienes materiales de este mundo. Y este joven se ve que tiene ambición, pero de alcanzar la vida eterna en un momento. Y Jesús, sabiendo su posición económica, le dice, bueno, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y luego vienes y me sigues. Cuando el joven escucha lo que el Señor le responde, lo que tiene que hacer para alcanzar la vida eterna, dice el evangelista San Mateo, que se fue muy triste, se retiró, es decir, a él le dolía más deshacerse de sus bienes materiales que alcanzar la vida eterna. Y hoy en nuestros tiempos así habemos muchos cristianos católicos. Pesa más en nuestra vida los bienes materiales que tenemos. Pesa más en nuestra vida los afectos humanos que les tenemos a las personas, de tal manera que eso nos impide un verdadero seguimiento a Cristo, que a veces ese apego a las cosas de este mundo nos frenan para caminar al encuentro de Cristo en un compromiso de vida diaria, porque nuestro corazón, nuestros afectos están más apegados a este mundo, a estas cosas terrenas, más que a las cosas celestiales. Sí es cierto, todos queremos la vida eterna, todos queremos, cuando salgamos de este mundo, estar con Jesús, pero a veces desde aquí nuestra vida no manifiesta este deseo. A veces desde aquí nuestra vida manifiesta más bien el deseo a las cosas terrenales. Y este joven tenía más apego a las cosas terrenales que al despegarse de ellas para empezar un camino de seguimiento a Cristo, porque Cristo lo invitó, ven y sígueme. Lo invitaba a ser su discípulo, y el joven rechazó esta invitación porque pesaba más las riquezas, el apego a las cosas de este mundo, que el seguimiento y la invitación que le estaba haciendo nuestro Señor. Hermanos, en nuestra vida espiritual, ¿qué es lo que pesa más?
los apegos a las cosas que tenemos en este mundo o alcanzar la vida eterna? Podríamos responder la vida eterna, pero en verdad nuestra prioridad es la vida eterna. ¿De veras vivimos los mandamientos de la ley de Dios? Pero decía al principio, si ya no lo sabemos, ¿cómo los vamos a vivir? No podemos vivir lo que no sabemos. Nuestro anhelo es estar en la vida eterna, pero también tenemos la facilidad de desprendernos de los apegos de este mundo. Y esto se empieza a mirar desde nuestra caridad, el hacer caridad a las demás personas, el desprendimiento, estar atento a las necesidades de los otros. Y podríamos pensar que la necesidad de los otros son bienes materiales, pero la necesidad más grande de nuestro tiempo que el mundo padece es la falta de comprensión. A veces entre la vida matrimonial no se vive este desprendimiento. Ambos quieren ser comprendidos, ambos quieren ser felices, ambos solamente quieren hablar, pero entre ellos no hay una comprensión mutua, no hay un diálogo, no hay esa escucha, no hay ese desprendimiento de darme al cónyuge. Por eso, hermanos, el desprendimiento a las cosas de este mundo se da desde nuestra persona. La semana esta que pasó, ¿cuántas obras de caridad hiciste? Y repito, no con la monedita que te sobra en el bolsillo, sino una caridad con tu propia persona. ¿A cuántos ancianos visitaste? ¿A cuántos enfermos fuiste a ver y consolaste con la palabra de Dios? Esa es una de las caridades que hoy nos faltan a todos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo y nos hemos encerrado en nuestra propia vida egoístamente, pensando solo en nosotros, sin importarnos los demás, las necesidades que pueden tener. Y repito, hoy en nuestro tiempo, la necesidad más grande que padece el hombre es ser escuchado, ser escuchada, ser comprendida la persona, sentir que se tome en cuenta, que la persona se sienta valiosa. Y son una de las carencias que hoy muchas personas tienen y que no salimos de nosotros para hacer estas obras de caridad, porque son más importantes nuestras actividades, porque vivimos bajo un horario, porque ya tenemos un ritmo, porque ya estamos programados como máquinas y no tenemos ese desprendimiento de salir de nosotros mismos para hacer caridad al más necesitado. Hoy pidamos al Señor, como nos lo dice hoy esta perícopa de San Mateo, si el Señor nos invita, ven y sígueme, que sea un seguimiento en el desprendimiento, que al fin y al cabo, el día que salgamos de este mundo, nada nos vamos a llevar. Y todo el trabajo que hoy tienes y todas las actividades que tienes pendientes van a quedar inconclusas. El trabajo y las actividades nunca se acaban.
pero nosotros sí nos acabamos. Y por ser egoístas y no abrirnos a las necesidades de los demás, podemos perder la vida eterna. Que así sea.